Un saludo a todos nuestros hermanos de Templo Belén. Estamos en este fin de semana precioso, creciendo en el Señor, siempre pensando en que nuestro Dios glorioso se mueve en medio de todos nosotros, nuestras vidas personales, nuestras familias y, ¿por qué no?, también la iglesia, nuestro entorno. Debemos ser luz en medio de un mundo lleno de necesidad y por eso hemos de trabajar juntos para honra y gloria de Dios. Por eso queremos compartir el Evangelio de muchas formas, expresarlo creativamente, con nuestro ejemplo, con nuestra vida personal, con nuestras familias, pero también ampliando nuestro espacio de ese compartir. Podemos hacerlo en la casa, en el barrio, en el trabajo, en el estudio, en nuestro país y por supuesto desde acá hasta lo último de la tierra. ¿Cómo podemos participar mejor en llevar el Evangelio a tantos lugares del mundo? Hoy, por ejemplo, vamos a orar dándole gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Vamos a orar para que Dios responda a las necesidades que muchos de nosotros tenemos naturalmente en un mundo donde hay necesidad y somos vulnerables. Pero también queremos orar por aquellos sitios y lugares de pueblos no alcanzados y vamos a orar por Nepal, pero hagámoslo por partes. Allí donde quiera que te encuentres, en Colombia, fuera de Colombia, en algunos de los lugares donde tenemos iglesia o en fin, si estás apenas empezando en el Evangelio o esta es la primera vez que escuchas hablando de la Biblia o de lo que es el cristianismo y sus formas prácticas de vida o ya tienes muchos años, no importa, la palabra de Dios puede llegar a todos nosotros. Así que oremos. Padre Santo, gracias por este día. Gracias por nuestras vidas, nuestras familias, los recursos, los talentos, las capacidades que nos has dado. Gracias porque entendemos que podemos ser útiles en tus manos, porque tu Hijo Jesucristo tomó nuestro lugar y nos ha redimido. Oramos por todos aquellos personas que nos están escuchando o viendo por primera, segunda vez, que apenas están empezando en este mundo de caminar con tu palabra, conociendo a Jesucristo y reconociendo que es posible una gran comunión contigo, Padre. Así que clamamos y pedimos. Oh Dios, todos nosotros como seres humanos vulnerables tenemos necesidades, algunos de sanidad física, otros de orientación y consejería, Señor, un consejo que venga de parte tuya para ser mejores administradores de todo lo que hacemos, cómo vivimos, cómo caminamos. Restaura a hogares, familias, aquellos que se sienten solos, que puedan encontrar en ti, oh Dios, no solamente un consuelo, sino una compañía y también dirección para que pueda conocer a otros creyentes y así poder empezar a resolver tantos conflictos, tantas necesidades que tenemos, oh Dios. Todo lo ponemos en tus manos. Tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Tú sanas, tú rescatas, tú bendices, tú provees. En ti creemos. Pero más que todo esto que pareciera ser mucho la añadidura, tú eres nuestro Padre. Ahora tenemos comunión contigo porque pasamos a ser hijos por la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso queremos crecer, madurar y madurar en la fe específicamente, junto con nuestras familias, que todos ellos puedan conocer, que podamos ser ejemplo, Dios, para generar un impacto donde el testimonio no sea la exposición simplemente de unas creencias, sino un modo de vida que te honre a ti, que bendiga a los demás. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por un país bello y precioso, se llama Nepal. Ellos están celebrando precisamente en estos días el nuevo año, porque su sistema de contar los años es muy diferente al nuestro, es parte solar, parte lunar, y en fin, en estos días están celebrando este tiempo. Más o menos podríamos hablar de una población de unos 27 millones de habitantes. La mayoría de sus habitantes son hinduistas con un 81.4%. Cuando digo 27 millones me refiero a personas que no han sido alcanzadas. Si sumamos los que ya son creyentes, podríamos estar hablando unos 30 millones y medio más o menos. El cristianismo está en 1.42. Hay un crecimiento del 5.3 más o menos en cuanto al cristianismo, entendiendo que el promedio mundial está en 2.6. La cantidad de grupos no alcanzados son 269 en total y de ellos 258, el 95.9% no ha conocido del Evangelio. Creo que hay un gran desafío
en esta región del mundo. Recuerden, de 269, 258 no conocen del Señor. Y de los 30 millones y medio que tienen, 27 millones y un poquitico no han sido alcanzados. Yo creo que vale la pena orar y pedir que nuestros obreros que están trabajando en estos sitios puedan tocar el corazón de los nepalíes. Padre Santo, clamamos, Señor, por este pueblo que está celebrando un nuevo año, que puedan celebrar una nueva vida en Cristo Jesús, que nuestros obreros que van de muchos lugares del mundo, incluido nuestro país, Señor, puedan llegar a ellos con la bendición de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, las formas creativas en que están predicando el Evangelio. Y por qué no, muchos de nosotros que podamos al menos visitarles y conocer gente linda, gente bella, costumbres distintas, pero todos necesitados de tu amor. Por eso, Señor, queremos hoy aprender más de tu palabra que nos impulsa, que nos ayuda, que nos levanta, que nos restaura y, en fin, nos hace crecer. Padre, la felicidad es posible cuando caminamos contigo, pero eso requiere una cercanía para que estemos amándote a ti, amando a los demás, creciendo juntos, oh Dios, y cumpliendo la misión que nos has entregado. Por eso háblanos por medio de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a continuar en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 27 al 31. Ya estamos completando este precioso capítulo donde habla del cuerpo de Cristo y unos dones que han sido entregados a todos nosotros. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles, en segundo lugar, los profetas, en tercer lugar, los maestros, luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Padre, es tu palabra y con suma urgencia, como siempre la necesitamos. Bendícenos y ayúdanos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Las formas concluyentes del apóstol Pablo, recordando que los capítulos son una división que nos ayuda a encontrar los textos que queremos leer. Pero de todas maneras, en los párrafos, Pablo siempre llega a unas conclusiones y hace unas transiciones maravillosas. Y aquí concluye con cosas muy importantes para comprender el desempeño nuestro como creyentes en medio del cuerpo de Cristo y con los dones que el Señor ha entregado a la iglesia. Establezcamos ahora algunas cosas y asuntos básicos. Empieza diciendo con manera clara y precisa que todos ustedes, hablando a la iglesia en Corinto, dice todos ustedes en conjunto. Es muy importante empezar a comprender el lenguaje que el apóstol Pablo utiliza. Cuando se refiere a la iglesia, a veces nosotros pensaríamos en nuestra cultura que se refiere a un grupo de personas con unas creencias y religiones donde cada uno mira a ver cómo cumple esas demandas o esos requisitos, esas exigencias para ser mejores cristianos. Pero tiene un lenguaje el apóstol Pablo, especialmente en este libro, donde habla del cuerpo de Cristo en su conjunto. Así que ninguna de estas instrucciones las podemos recibir individualistamente. Creo que hay algo individual, como lo vamos a ver enseguida, pero siempre hay un concepto que lo encierra todo, muy importante para entenderlo y que confronta muchas de las escuelas, formaciones de la vida que este mundo nos ha querido imponer. Entonces, ¿qué nos podríamos imaginar nosotros cuando dice todos en conjunto? Cuando dice que todos en conjunto, se está refiriendo es que hay una acción,
Hay una forma de caminar en la vida cuando estamos como cuerpo, donde todos los miembros caminan juntos, indiscutiblemente. No podemos darle otro sentido. Y por eso podemos recordar pasajes que ya hemos tratado en otras ocasiones, como Hechos 1:8, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando este texto dice y me seréis testigos, se refiere a cada uno de nosotros o del cuerpo de Cristo como el testigo, donde somos plurales porque somos muchos, pero le está hablando a la comunidad de la iglesia. Es muy importante entender esto. Sin embargo, inmediatamente que hace el énfasis que caminamos como cuerpo, y es muy importante recordar eso, luego empieza a decir: somos el cuerpo de Cristo, por eso todos en conjunto, y si no, no actuamos como cuerpo de Cristo. Pero luego dice: y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Entonces, no suelta el cuerpo, pero empieza a especificar que todos nosotros tenemos funciones específicas dentro de ese cuerpo, porque somos parte de ese cuerpo. Esto implica varias cosas. No estamos aparte del cuerpo. Y si somos parte del cuerpo, pero ya estamos fuera, es porque hemos sido mutilados, automutilados, o ya por lo menos no estamos en el cuerpo. Entonces, no estamos en conjunto. Estas dos cosas son muy importantes porque recordemos que el Señor nos trata como pueblo, nos trata en conjunto, somos familia, todo esto tiene un sentido de comunidad. Pero a la vez también establece que cada uno es diferente al otro, que hay individualidad y que cada uno en ese cuerpo debe cumplir una función específica. Ahora, viene un aspecto que empieza a hacernos notar muchas cosas, pero a la vez nos genera unas preguntas muy interesantes, porque empieza en términos muy claros a hablar de varias funciones, varios dones, varias personas que están en el cuerpo. A continuación dice: hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. ¿Por qué dice algunas? ¿Por qué no habla de todas? De hecho, no las enumera todas. Y hay mucho que discutir acerca de este pasaje, porque algunos empiezan a establecer como un orden de importancia en las partes o los dones que aparecen allí. Y vamos a encontrar que se está refiriendo a lo que podemos hacer todos. Y, por ejemplo, habla del primer lugar, segundo lugar y en tercer lugar. Estas partes que se ponen como ejemplo vienen de manera aleatoria. ¿Por qué? Y digo aleatoria, otros pensarán distinto. Me he dedicado a leer muchos teólogos, bueno, por lo menos una buena cantidad, para ver qué opina cada uno de ellos. Por ejemplo, algunos descartan de plano que los apóstoles, por ejemplo, ya funcionen hoy. Dicen definitivamente fueron momentáneos para una época, de tal manera que ya no van a funcionar hoy. Sin embargo, cuando voy a buscar las explicaciones de por qué muchos creen que los apóstoles no son para hoy, pues se caen de su peso, porque inclusive dice: no, cuando se acabó de escribir la escritura, entonces ya cesó esta función. Sin embargo, vamos a entender que esta carta primera a los Corintios fue escrita muy cercana al momento en que se acabó de escribir la Biblia. Y yo siempre me he preguntado: ¿por qué Pablo toma tanto tiempo, tantas explicaciones en muchos de sus textos, de sus libros, para hablar de estos dones como si fueran a continuar? De hecho, creo que continúan hasta hoy. Porque si fueran a ser suspendidos o acabados, yo creo que Dios le hubiera dicho a Pablo: vea, no hable más de los apóstoles, no hable más de eso, esto ya va a pasar, así que no lo comente. Empieza a hablarle a toda la iglesia, y ojo, le está hablando a una iglesia que a duras penas conocía un poquitico de la tradición judía, porque ya los corintios, estamos refiriéndonos que había mucha gente que eran gentiles. Entonces no había establecido una tradición ni de verdad un entendimiento muy claro acerca de la tradición de los apóstoles, porque apenas habían acabado de pasar, habían acabado de caminar con Jesús, Jesús había ascendido muy poquitos años, estamos hablando del primer siglo. Entonces, ¿qué razón tendría Pablo para hablar de estos apóstoles, profetas y todos estos rangos, si fueran rangos, si ya se iban a acabar? Entonces, definitivamente
Debemos de mirar los distintos tipos de listas que nos ofrece, por ejemplo, el capítulo 12, que ya estamos acabando de estudiar, comparado con Efesios 4, porque aquí los pone en el mismo cuerpo. Por un lado aparecen los dones, donde empezamos con palabra de ciencia, palabra de sabiduría, en fin, y ahí nos vamos, la profecía, los milagros, las sanidades, bueno, en fin, todo esto que ya estudiamos. Pero los mete en la misma bolsa con apóstoles, profetas y maestros. Y una pregunta más, ¿por qué nombran los pastores? Fíjese que hoy muchos dicen que los apóstoles ya pasaron, los profetas, entonces tratan de decir que los profetas son los que hablan la palabra. Pues todos hablamos la palabra y no creo que por hablar siempre la palabra seamos profetas de oficio. Hay muchas preguntas que hacer. Un asunto bien importante. Hoy la mayoría de los que servimos al Señor vamos a un seminario bíblico, tenemos un llamado, somos reconocidos en una iglesia y se nos dice pastores. Pero resulta que en esta lista no aparece pastores. Entonces, ¿será que Pablo dice que los pastores no se necesitan? Entonces es curioso cómo hoy algunos hablan de esta lista diciendo que los que aparecen en ella ya no están como los apóstoles. Y otros que no aparecen, pues ahora resulta que la mayoría nos llamamos pastores, los que estamos trabajando en la iglesia. Yo creo que Pablo para nada está tratando de establecer aquellos imaginarios que nosotros tenemos. Recordemos que está mezclando listas diferentes. Los dones esenciales, apóstoles, profetas, pastores, maestros. Pastores y maestros y evangelistas. Algunos hablan de 4 dones allí porque dicen que pastores y maestros es la misma cosa. Otros creemos que maestros es un don y dado a la iglesia y pastores es otro don. Pero no importa, ya sea que creas que son 4 o que son 5, los está revolviendo acá en este pasaje. Entonces, si miramos esto, vamos a empezar a entender que definitivamente el Señor está hablando de una iglesia que es más funcional. Y está hablando de muchos dones aleatoriamente porque lo que quiere establecer no es precisamente cuál es el más importante, si es por aparición o si es por importancia y mando. Fíjese que cometemos un error cuando hacemos una lectura de la Biblia en todas estas funciones del cuerpo como algo jerárquico, como si unos fueran más importantes que otros. Y cuando resultan personas en la iglesia orgullosas o líderes orgullosos, pues los criticamos porque, tú te crees que eres más. Pero ¿quién les enseñó a pensar en jerarquías? El ser humano, y la jerarquía viene mucho de lo que es el pensamiento del mundo. Y me llama la atención cuando decimos en nuestra jerga religiosa, aquellos jerarcas de la iglesia, bueno, y los demás que vienen siendo. La Biblia habla de miembros del cuerpo de Cristo, que tienen funciones específicas, y aquí para más el apóstol Pablo los está revolviendo. Entonces, yo creo que más bien lo que quiere decir, y esta es una opción, una postura que es interesante y que tiene mucho apoyo bíblico, es que en el cuerpo nadie lo tiene todo, porque todo le fue dado al cuerpo, y nosotros estamos en el cuerpo y nos necesitamos unos a otros. Comenzando que todo lo que recibimos nosotros viene de la cabeza, que es Cristo. Viene de parte de nuestro Dios a través de Jesucristo, del poder del Espíritu Santo y de la palabra. Entonces, esto va a hacer que haya una dinámica de funcionamiento en la iglesia muy clara, donde nadie puede pretender estar por encima de los demás. Pero nadie puede prescindir de los otros porque nos necesitamos. Y también hay que reconocer que en esas funciones que Dios ha dado, algunos tienen más conocimiento, han madurado, han caminado más, por eso hay ancianos en la iglesia. Entonces el anciano no es más importante que el niño. El anciano cumple una función distinta a la del niño. Ya con el tiempo y la madurez, el niño pasará a ser anciano. Es increíble cómo la palabra del Señor es tan clara, tan simple, tan sencilla. Y a veces nosotros como creyentes en nuestras iglesias, hablando de la tradición humana, le empezamos a añadir cosas y a poner asuntos que realmente no aparecen en la Escritura. ¿Por qué no volvemos a lo sencillo, a lo simple? Y me parece oportuno y muy claro. Entonces, si nadie lo tiene todo y necesitamos unos a otros, podemos ir pensando en algunas razones concluyentes. Primero, dice el apóstol Pablo, deseen entonces los dones de más ayuda. Como quien dice, hay muchos dones, estos y estos, primeros, segundos, terceros, revuelve los de las 2 listas que acabo de mencionar, pero bueno, eso está ahí. Sin embargo, les digo esto, ya, por eso,
Y vamos a leerlo exactamente. Dice, tenemos todos estos dones, tenemos todas estas capacidades, somos todos apóstoles. Y cuando dice, por supuesto que no, es que estas preguntas son retóricas. Se asume que todos ya, cuando ha explicado el capítulo 12, dice, definitivamente somos cuerpo. Entonces, no todos tenemos la misma capacidad, sino todos seríamos solo un miembro y no un cuerpo. Pero cuando dice esto, enfatiza, por lo tanto, va concluyendo, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Entonces, en el cuerpo estamos para ayudarnos los unos a los otros. Cumplimos una función de bendición hacia afuera en las personas que no conocen de Dios. Entonces, ese es el enfoque primordial. Si tú ayudas con un don o con otro don, o si tienes varios, o si alguien tiene más que otros, no importa, todos estamos enfocados en la misma tarea, ayudar a los demás con la bendición de la palabra de Dios, con la acción de los dones para crecer, para madurar y repetir este proceso para que cada generación en el mundo, mientras el Señor viene, pueda conocer del Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor nos pide que deseemos los dones de más ayuda, cuando dice más ayuda, ¿cuál será la mejor y más ayuda? Pues yo creo que esto es dinámico. Hay momentos en que necesitamos esto, otros momentos necesitaremos otros más. Pero básicamente nos está diciendo, pongan cuidado, reconozcan, disciernan lo que puede pasar en algún momento y pidan al Señor como cuerpo, Señor, necesitamos los dones. Voy a pedir este. Dios tiene la potestad de darme uno u otro. Y si no me da uno a mí, se lo va a dar a otra parte. Porque cuando yo oro pidiendo los dones para la iglesia, recuerde que no es solamente para mí, sino para muchos que están conmigo. Entonces lo debemos de pedir, debemos de creer. Y aparece un asunto muy importante para cada creyente. Somos mayordomos de los dones que Dios entregó a la iglesia. Yo puedo ir a esta gran bodega donde están todos los dones para la iglesia, pongamos que es una bodega, y poder ir por ellos, porque están para la iglesia, no es para uso exclusivo y personal. Por supuesto, Dios en su soberanía te puede usar a ti más en unos dones que en otros, de acuerdo al contacto, al contexto, al contacto con personas, el medio donde estés. Se necesitará tal vez este don o este don. Por ejemplo, si alguien se dedica a visitar enfermos, visitar hospitales y aquellos que están en condiciones difíciles de salud, ¿por qué no pensar que el Señor le dé más don de milagros y dones de sanidades? Porque eso es lo que más se necesita, pero que actúe también como iglesia. Ahora, va concluyendo, y estamos tratando de ser breves en estas intervenciones, pero va concluyendo con cosas muy importantes este pasaje. Y aquí aparece una parte muy bella que no vamos a tratar hoy, pero dice literalmente, por lo tanto ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. ¿Qué está pretendiendo el apóstol Pablo cuando dice hay una manera de vida mejor que todas las demás? ¿Cuáles son todas las maneras de vida? ¿Será que Pablo, y en sus escritos habla mucho, las maneras que el mundo trata de imponer? Por ejemplo, nosotros hemos transferido el pensamiento del mundo a veces a la iglesia, y por eso pensamos en jerarquías, por eso pensamos que si yo tengo cierto don que se nota mucho, los que no lo tengan son inferiores. Y tristemente las personas a veces creen que esto es así. Entonces, en cuanto a todo lo que había pasado en la primera carta a los Corintios, cuando escribe Pablo, descubrimos razones como que se comparaban unos a otros. Había grupos que estaban con Pablo, con Pedro, con Apolos, con Cefas. Otros decían, más espirituales, nosotros no somos de esos hombres, somos de Cristo. Empieza Pablo a hablar que los gentiles y los judíos son la misma iglesia, que el centro es la predicación del evangelio, que trabajamos construyendo sobre el fundamento que es Cristo y nosotros vamos construyendo unos sobre otros, pero todos somos colaboradores con Cristo. En otras palabras, empieza a establecer que el cuerpo es uno solo, que no hay personas más importantes que otras, pero los estilos de vida que el mundo impone, y recordemos a Romanos 12, cuando Pablo dice, transformado mediante la renovación de vuestro entendimiento, porque hay que cambiar la manera de pensar, para que no nos conformemos a este mundo, a la forma del pensamiento de este mundo. Este mundo ofrece todo ese tipo de vidas, pero Pablo aquí empieza a introducir una forma mucho mejor. Y no quiero adelantarme al tema, solamente Pablo la está presentando y luego el capítulo 13 la desarrolla. Primero, por encima, el valor, la motivación
la razón, lo esencial, lo más importante, se los voy a compartir. Entonces podemos concluir. ¿Qué buscaba entonces Pablo establecer con esta enseñanza? Unas jerarquías eclesiásticas o evidenciar un cuerpo funcional donde actuamos en conjunto, pero cada uno como individuo debe recordar que es una parte del cuerpo y como parte tiene una función específica que el cuerpo necesita. Y reconocer ante todo la importancia de todos como miembros del cuerpo y que hemos de caminar juntos en un contexto bello que presenta en el siguiente capítulo. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si nosotros empezamos a compartir aún con nuestra familia, en nuestras casas, estos principios, recordando que nuestra familia, además de ser nuestra familia, como somos responsables por ellos, estamos inculcando el cristianismo para que tengan un encuentro con Jesucristo y han de tener estos mismos valores que el apóstol Pablo enseña para la iglesia, que nuestros hijos también la puedan tener. Estás influenciando en una escuela, en un colegio, en algún lugar, empieza a enseñar este tipo de cosas, donde reconozcamos los talentos, las capacidades que Dios le ha entregado a cada uno, que aprendamos a trabajar en equipo y cuando ellos pregunten, vamos a poder decir, es que así funciona la iglesia, porque para muchos la iglesia es un punto de encuentro donde todos hacemos unos gestos religiosos, litúrgicos y exponemos si acaso unas creencias y nos comportamos como místicos. No, ese es un lugar de reunión para aprender, donde alabamos y adoramos, pero la vida la vivimos el resto de días en la semana, cuando participamos con los demás y somos bendecidos para bendecir. Por eso le hemos de dar gracias a Dios, que somos un cuerpo que está funcionando. Padre Santo, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, gracias porque caminamos juntos, gracias porque tu bendición siempre está a la mano, Dios. Y queremos ser un cuerpo que funciona, que está funcionando, que es dinámico, que está compacto, que caminamos juntos, que nos ayudamos, que clamamos y pedimos por los dones que más necesitamos, pero actuamos como cuerpo y como iglesia. Ayúdanos a entender que todo esto debe estar en un contexto que luego el apóstol Pablo nos presenta. Ayúdanos para que no empecemos a verla, el cuerpo de Cristo y la iglesia y nuestras funciones, como las ofertas y formas de vida o de ver que tiene el mundo, Señor. Allá el mundo con su pensamiento, nosotros tenemos una vida distinta y diferente. Señor, no queremos funcionar jerárquicamente creyendo que somos más que los demás o que somos inferiores a otros, sino funcionalmente para tu honra y gloria y bendición de muchos, que nuestros hijos y en todos los espacios donde estemos podamos compartir esta manera distinta de ver la vida, para que el mundo sea distinto y diferente y tengan un encuentro contigo. Glorifícate, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, oh Dios. Amén. Muchas gracias por estar en audiencia con nosotros. Recuerden que también les queremos ver personalmente. Te doy gracias a Dios por aquellos que inclusive de municipios y veredas nos están visitando los fines de semana en nuestras iglesias en distintos lugares donde aparece Templo Belén por la gracia de Dios. Muchas iglesias en distintos lugares de Colombia, municipios. Bendiciones para todos y nos encontraremos de nuevo en la próxima ocasión.